Parashat Hayei Sara. Se nos relata que Sara falleció. Falleció en un momento muy especial. De acuerdo a algún Midrashim, dice que Sara murió el momento en que Abraham vino, ¿cómo se dice? Shchita, Shahat et Yitzhak, cuando degolló a Yitzhak. Parece extraño esto, pero así fue. Lo degolló, pero hubo un milagro. No se le salió el alma y le entró otra alma. El alma que le entró, el alma que salió. La que entró fue la de Sara. El alma de Sara entró en Yitzhak. Y el alma de Yitzhak entró en Rivka. Y así los dos quedaron uno para el otro. Porque el alma de Yitzhak y el alma de Sara eran una alma, como todas las cosas en el mundo, están divididas en dos, en masculino y en femenino. Este mundo está todo hecho en masculino y en femenino. Hay fuerzas femeninas y fuerzas masculinas. Cada una tiene su función. Dentro del hombre hay fuerza femenina y fuerza masculina. Dentro de la mujer hay fuerza femenina y fuerza masculina. En la mujer la fuerza femenina es más fuerte que la masculina. Por eso es la que se ve. En el hombre, al revés. Las fuerzas masculinas son más fuertes que las femeninas. Todo está hecho masculino y femenino. Así hizo Hashem el mundo. Esto que Sara simplemente tenía la parte masculina de la Neshama. Yitzhak tenía la parte femenina de la Neshama de Sara. ¿Por qué pasó esto? Esto pasó porque Sara su alma era como era masculina. Ella su alma era más fuerte y más grande que Abraham. De hecho está escrito que Sara tuvo profecía más alta que Abraham. Y de esa manera, quien bajó el alma a Isaac fue Sara, porque bajó la mitad de ella, que era la que faltaba. Entonces en Yitzhak se presentó ese problema. ¿Por qué un problema? Porque Yitzhak, haciendo masculino en todo, resultó que por ser su alma femenina, él no podía procrear hijos. Y por eso Abraham vino, no lo casó hasta 3 años después de la Kadá. Porque el alma de Isaac que era femenino, tuvo que entrar en Rivka. Y de Rivka, lo que pasó fue que ella recibió el alma de Isaac. Y ahora esas almas eran absolutamente mitad y mitad. Cuando dice la gente, busca mi mitad, el alma complementaria a uno. Ese recibió solamente Yitzhak a los 40 años, y ahí fue cuando se casó a los 40 años, antes lo recibió, pero a los 40 años estuvo Rivka preparada para poder casarse con Yitzhak, y ella tenía 3 años. Isaac tenía 37, tenía 40 y ella tenía 3. Y de hecho, Rivka entró a la carpa de Sara, cuando se fue ya y llegó a estar con Yitzhak. Y se iluminó todo eso, porque esa era la parte que correspondía, que estaba ahí en Sara. Eso se llama un tikkun, es un tikkun muy grande que hubo. Pero
antes que hubo ese tikkun, hubo un milagro enorme, porque para Sara, al tener parte, la parte masculina de la Neshama, de esa Neshama, esa Neshama no podía tener hijos, porque lo masculino no tiene hijos, solamente lo femenino son los que pueden hacer crecer un hijo en su vientre. De hecho, la Sara, por este hecho, Sara era estéril. Tan estéril era que no tenía makor. ¿Qué significa el makor en hebreo? Matriz, donde entran los niños. Cuando entran entran por su papá, bajan por la columna vertebral, entran en la mujer y entran a la matriz, y en la matriz es donde ellos se crean, se crecen. Esa matriz Sara no la tenía. Pero no vayan a pensar que no la tenía nada. No, ella tenía, pero tenía una muy, muy pequeña. No se desarrolló como debía ser desarrollado. Esto, aquí uno no puede pensar en nuestros padres nada que no sea perfecto y puro. No cosas feas. Nunca. Y aquí vino, ¿y cuál fue el milagro? El milagro fue que se le agrandó la matriz como para tener un hijo cuando Abraham ya tenía 99 años. Y a los 100 años de Abraham nació Yitzhak, del vientre de la matriz de Sara. El milagro fue enorme, que Abraham, ya mayor de 99 años, tuviera opción de procrear. Y Sara, de que se le agrandara la matriz y fuera una matriz normal. Y pudiera tener un hijo también mayor. Eso fue algo asombroso. Muy asombroso. Es un milagro que no había pasado nunca. Pero ese milagro fue 40 años antes de que se casó Isaac con Rivka. Y en ese momento Sara no podía tener hijos. Y Abraham vino, después que vio que había Hashem podía hacerle, por el mérito de Abraham, podía darle algo que Abraham pidiera, él le pidió por un hijo. Y le pidió por un hijo y le dijo: yo quiero tener un hijo porque no tengo hijo. Y el que me va a heredar va a ser Eliezer, que es un esclavo. Y para Abraham, para poder crear el edificio por el cual él va a transformar el mundo entero, necesitaba un hijo propio, un hijo con Sara. Pero él vio que eso era mucho pedir. Pero entonces él se reprimió. Se reprimió y pidió tener un hijo. Porque lo que tenía él no era hijo. Y van a ver en un segundo por qué significa que se reprimió. Porque él tuvo un hijo con Agar, no con Sara. Bueno, pero es un hijo. Claro que es un hijo. No es esclavo, pero es hijo de esclava. Es cierto. Fue cuando Sara le entregó a Agar a Abraham, la dejó libre. Ya no era, cuando procreó a Ismael era libre.
pero cuando uno sale esclavo, nace una esclava, el nombre de esclavo lo tiene siempre, aunque la esclava ya haya sido liberada. Es cierto que alágicamente no es esclavo, pero todavía es un esclavo, porque nació de una esclava. Y eso fue lo que Hashem le dio a Abraham, Ismael. Y Sara le dijo, pero ¿por qué no pidiste por mí? Eso que le dijo Sara era muy recatada. También fue algo muy necesario. Fue muy necesario. Ella llegó a la conclusión que tenía que decirle a Abraham, porque de todas maneras para que rezara por ella. Y Abraham, ¿qué hizo? Pidió más, rezó por ella. ¿Y por qué razón Abraham no rezó antes? Porque él sabía que Hashem le iba a dar lo que él quería, era un momento de razón. Porque él era humilde y pidió lo mínimo que podía pedir. Y pedir por un hijo de Sara ya era mucho más. Y a lo mejor no se lo merecía. Por eso no pidió. Pero nosotros tenemos que aprender de ahí que cuando uno le pide a Hashem, uno tiene que pedir todo lo que pueda. Todo lo que uno quiera. No pedir la mitad. Fíjense, recuerden que cuando Abraham vino, le pidió a Hashem que salvara la ciudad de Lot. Él le pidió inmediatamente si hay 50. Y después que pidió si hay 40. Y hasta que llegó 10 no había nada. Él supuso más de lo que tenía que suponer. Porque podía haber partido por 10. No. Abraham pensó que podían haber 50. A lo mejor no hubiera pedido, si hubiera pensado menos. ¿Por qué? ¿Menos? Y finalmente 10 no habían. Aquí es al revés. Aquí pidió por lo mínimo, no por lo máximo. Porque en el fondo uno también podía interpretar que los 50 son lo mínimo. Pidió por 50, ¿por qué? Porque le dio vergüenza pedir por 10. Porque a lo mejor tendría que usar más méritos para que Hashem le respondiera. Abraham Avinu era siempre preocupado de eso. ¿Por qué era preocupado de eso, de no pedir de más? Porque él, recordemos que Abraham Avinu se llama Midat HaChesed, bondad. Esa es la palabra, bondad en español. No es la palabra para Gesed. Ya dijimos que Gesed no tiene traducción. Amor también, pero amor de verdad, como uno puede amar a Hashem. Lo otro que hace uno como los animales, eso no es amor, eso se llama deseos. Ta'avot en hebreo, que es una milá muy parecida a Ahavá, Tahavá. Entonces él pensaba que como tenía tanto amor a Hashem y sabía que hay que amar a Hashem también con la midá de justicia, él no se atrevió a pedir más. Pidió lo mínimo, por justicia, por la justicia que él tenía de tener un hijo. Por eso pidió. Porque para poder tener bondad y administrar bondad, uno tiene que tener justicia también. Aquí no hay nadie que pueda ser Hasid, si no tiene justicia. Primero debe ser un hombre justo y después llenarte de la bondad de Hashem y entregarla. Las cosas no van así sin esas medidas. Entonces aquí nosotros vemos que Abraham Avinu sí tenía justicia, sí tenía la medida de justicia. Y Hashem también, porque eso, en los rezos, en lo que tenía que pedir,
pero en la forma, en su conducta, solamente Hashem le reconoció que era un hombre justo también. Cuando le dijo, yo sabía que tú eres, ahora supe que tú eres un hombre de justicia. Iré Elohimata. Así le dice cuando terminó todo el asunto de el sacrificio de Isaac, de Akadat Yitzhak. Ahí Hashem reconoció que Abraham vino un hombre sadik completo, pero tan bien que también era Hasid. El Hasid es el dueño de la tefilá, porque la tefilá es bondad. Está escrito en el Masejet Brajot que dice los Hasidim Arishonim, los primeros bondadosos, decían decían todo, su tefilá 3 horas le duraba. 1 hora de concentración, y se llama Itbonenut, prepararse para la tefilá. 1 hora de tefilá y 1 hora para salir de ese estado en que tuvieron. Y esos Hasid eran lo más grande. ¿Y qué hacían en todo el día? 3 horas de rezo, 9 horas de rezo, porque son 3 rezos. Los Hasidim, ¿qué son? Los que están ocupados en el servicio divino por lo menos 9 horas al día. Y va a ser más grande, hay que llegar a 18. Y como también se nos pide que cuando durmamos cumplamos la mitzvot de dormir para el lado de acá o para el lado de allá, y comportarnos con recato siempre, llegaron las 24 horas del día. Los Hasidim más grandes son así. No vaya uno a pensar que la palabra Hasid representa una forma de vestirse. No. Los nombres en el mundo siempre se han robado. Ese concepto fue un concepto que se robó. Y hubo un grupo que se puso que ellos son Hasid. No es pecado. Yo, como le digo a veces a mis estudiantes, cuando los veo con sus hijos, me dicen, mire rabino, mire el sadik que tengo. Claro, un niñito de 2 años, qué maravilla. Pero yo les digo, pero no, tú no puedes crearle el concepto que eres sadik. Pues si tú le creas el concepto de sadik, ya vas a pensar que ya lo tiene en el bolsillo. Tú le puedes decir, mira, el niño bueno, el niño simpático, inteligente, pero el nivel tan alto que tú lo pusiste es un nivel que ya él lo va a meter en el bolsillo y no lo va a buscar. Y Abraham vino, lo buscó, se hizo un hombre Hasid. Y por eso puede ser que a la Hasidut de Abraham vino, perdón, ¿cómo se dice? La justicia que había en Abraham vino, no a la parte de bondad, sino a la parte de justicia, se le pregunta si se compara con Yitzhak, si ellos tienen si tienen el mismo nivel, como preguntan los Jajamim en los Midrashim entre Abraham y Noah. ¿Quién podría haber sido más sadik? Pero en el Gesed, Abraham tuvo el más grande de los Gesed. En cambio, Noah encontró gen en el ojo de Hashem. Él se dio cuenta, Noah, que había Gesed, pero habían gotitas de Gesed. Como ya lo explicamos hace 2 semanas, creo que fueron 2 semanas. Habían gotitas de Gesed, se llama Rahamim. Cuando nosotros decimos la tefilá, Gesed de Rahamim. Son 2 conceptos. Los 2 conceptos implican bondad, pero el concepto de Rahamim es bondad cuando está en momentos de juicio. Es cuando llueve, cuando hay sequía. Eso se llama Rahamim. Es compasión. Compasión es algo maravilla. Pero el Gesed es bondad 100%, 24 horas de concepto. Así que finalmente Abraham
ahí se entregó con todo para pedir por Sara y lo logró. Lo logró. Sara le pidió. Sara, ¿por qué le pidió? Porque sabía que Abraham vino, también tenía el Midat Adin dentro de él. Y él no se atrevía solo pedir. Más de lo mínimo. Por eso la mujer siempre tiene que saber cuándo tiene que forzar a su marido a hacer las cosas. Porque los hombres no tienen, en principio, claro, todos tenemos, pero no tienen eso que tiene la mujer, esa midat adin, esa midat de justicia. Eso se necesita. Por ejemplo, como se estaba con Sara. Pero Isaac salió con faltas. No falta en el sentido de pecado, sino que con defectos. Salió con defectos, y esos defectos era uno que era Saris, se dice en hebreo, Saris. Saris significa, era en español, que no podía tener hijos. Él no podía hacer hijos. Estéril. Y eso estaba en contradicción con lo que le dijo Abraham a Kadosh Baruj Hu. Abraham le dijo, cuando a Kadosh Baruj Hu le dijo a Abraham, le dijo, de Isaac verás tu descendencia. Y le dio un hijo que no podía tener hijos. Y Abraham vino, ¿qué hizo? Se cayó. Se quedó callado. Cualquiera de nosotros ha gritado, pero Hashem, me dijiste que me ibas a dar un hijo para tener descendencia. Ese es el gran trabajo. Aquí el trabajo está en no pedir que Hashem te lo dé. Cuando Hashem no le dio a Yitzhak el hijo para poder tener hijos, quería Abraham, tenía que venir de Sara, y esto en ese minuto no era posible, porque Sara todavía no podía, no tenía con qué tener hijos. Por eso le dio un hijo para tener hijos, que fue Ismael, porque ese es el que podía tener hijos. Hashem le dio a Abraham, pero no era hijo de Sara, porque el tikkun del mundo tenía que venir también a través de Sara. Y eso no lo pidió lo mínimo. Hashem le dio lo mínimo, pero dentro de lo máximo. Uno va a tener hijos. Pero Isaac era de Sara, era lo máximo, era el lado masculino del alma de Sara. Pero ese lado masculino, no era el masculino, era el femenino de Sara. Era el lado femenino de Sara, y ese no podía tener hijos. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que hacer tikkun. Y eso fue el sacrificio de Isaac. Fíjense que Abraham, cuando estaba en camino y ya se dio cuenta que estaba llegando, dejó a Elazar y a Ismael lejos. Y le dijo, después volvemos. Vamos a inclinarnos a Hashem y después volvemos. ¿Qué le dijo? ¿Cómo puede ser que dijo volvemos? Si Abraham sabía que iba a degollar a su hijo, a sacrificarlo, ¿cómo dice que va a volver con él? Él va a sacrificarlo. ¿Cómo tú puedes decir vamos a volver? Empezaron a subir, y le preguntó a Isaac, ¿dónde está el C? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham, ¿sabe lo que le contestó? Hashem va a proveer. Hashem nos va a dar el cordero. Pero si Hashem ya te dijo, vas a subir a Isaac sobre el altar. ¿Cómo puede haber sido que contestó estas cosas? Porque
Abraham vino, no sabía por qué ni qué iba a pasar, pero sí sabía que si Hashem le dijo que en Isaac vas a tener hijos, entonces no va a morir. Y Hashem también le dijo, vas a sacrificar a Isaac, tampoco va a morir. Los dos son un complemento para algo. A través de subirlo al altar y a través de la shkita, ahora sí va a poder tener hijos. Eso fue lo que pensó Abraham. Pero él lo creía con toda su fe. Porque Abraham no era como nosotros. Él toda su fe era completa. Recordémonos que Abraham se metió dentro del horno de 1000 grados de temperatura por fe. La fe era enorme, enorme. Entonces, si Hashem le dijo, de Isaac vas a tener hijo, y él lo creó completo. Y que había que obligarlo también. ¿Cuál es la única opción para que eso sea así? Es primero que Hashem va a poner su sed, y así fue. Así fue. Ahora podríamos preguntarnos por qué fue. A lo mejor fue porque Hashem ya lo tenía pensado. Bueno, en forma de decirlo, tenía programado. O no. Por la enorme fe de Abraham. En eso no le quedó otra que traer un ser. Porque la realidad la creamos con nuestra fe. Yo hace media hora me tomé una gota de unas hierbas que tomo. Y esa lo obtengo en un vasito que mide 1 centímetro más o menos, 1,5 centímetros. Y lo tengo que llenar, lo lleno hasta un tercio del ¿cómo se llama? De la agüita esa, de las ¿cómo se llama? De las hierbas. Y le pongo una botella, le pongo agua, lo lleno y me lo tomo. Y mientras lo estaba llenando, estaba pensando qué pasaría si se me caía, y bueno, y se me cayó. Se me cayó. Y luego yo tomando 1 mes esa gotita con el agua, y nunca se me había caído. Y nunca pensé. No, mi mente creó esa realidad. Y eso es una cosa que, si una persona quiere hacer el trabajo de Hashem, lo tiene que entender hasta lo último. Mi mente me crea la realidad. Así como podríamos decir, al que le cortan la cabeza ya se fue la realidad. Bueno, si fue por otra cosa, pero para poder darse una imaginación. La realidad es lo que nosotros buscamos y pensamos. Nosotros no hacemos la realidad. Y aquí Abraham, él la hizo. Y también aquí está otra cosa más. Algo fabuloso. Lo que está aquí es que Abraham degolló a Isaac para poder sacarle el alma femenina. Digamos, en todo tenía razón. En todo. Esa fue la más grande de las pruebas que tuvo Abraham. Pero esas pruebas solamente Abraham podía pasarlas. Él las pasó. Moshe era 6 dorot de Abraham, era muy cerquita. Desde Abraham hasta Moisés tuvieron 6 dorot. Esos 6 dorot lo que hicieron es tomar el estudio de Abraham y pasárselo a Isaac. Isaac le Jacob. Jacob le para el hijo, el padre de Amram, y Amram le Moshe. Y Moshe siguió. Moshe siguió con eso. ¿Y qué logramos? Logramos que Moshe logró que Akadosh Baruj Hu bajó y se reveló en el monte Sinai. Y los descendientes de Jacob se conectaron con la cosa más fabulosa que hay, con la conexión con
con la vida, que es el Gesed. El Gesed es la vida. El Gesed es la vida. La bondad es la vida. Y los hijos de Jacob y también de Isaac y de Abraham fueron ellos eternos hasta que pecaron, porque lo que mata es el pecado del becerro de oro. Pero todavía no llegamos a eso. Pero imagínense la tremenda fuerza que tuvo Abraham Avinu. ¡Qué tremenda fuerza! Y esa fuerza era más chica que la fuerza que tenía Sara. Imagínense el portecito que tenía Sara. Dicen que nuestros Jabim dijeron que cuando iba a hacer el sacrificio, vino el ángel de la muerte y se le acercó a Sara y le dijo: tu hijo está en el altar. Y Sara pensó se le salió el alma, pero no porque estaba muriendo su hijo, sino porque a lo mejor no iba a poder sacrificarlo, porque tenía un daño. Por eso murió. Imagínense el nivel que tenía Sara, que para ella era más grande que Abraham cumpliera lo que le pidió a Hashem, y eso que implicaba que su hijo tenía que morir, a que su hijo viviera. Eso era Sara. Y de ahí nosotros venimos. Nosotros venimos del milagro. Estas 3 generaciones que fueron Abraham y Sara, Isaac, Berrivka, Jacob y Lea Rachel, son 3 generaciones de milagros. Todos los 7 que estamos nombrando aquí, todos eran estériles hasta que pidieron y consiguieron. Hashem les mandó la bendición de poder tener hijos. De ahí venimos, y eso es lo que tenemos que aprender de ellos. La realidad la creamos nosotros, y la fe es la fuerza de la realidad. La fe es la fuerza de lo que a mí me va a llevar y me va a conectar con Hashem. Shabbat Shalom Umevorach.